Una de las características, por ejemplo, también que las marcaba era una temperatura superior a 20 grados. Aparentemente decimos, ¿y para qué nos sirve una agua superior a 20 grados? En general no sabe fría, ¿no? Es decir, si la comparamos en relación a nosotros no sabe fría. Pero cuando la ves en la naturaleza, lo que nos marca, sobre todo si la ves en invierno, es de que es un agua que echa humo. Y si es invierno y tú estás a temperatura de bajo cero, te metes en una temperatura de 20 grados y resulta caliente. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues que muchos de esos manantiales se empleasen terapéuticamente para curar, aunque solo fuera para lavarte en invierno. De hecho, muchos se han utilizado de lavaderos, que veremos después, y en tiempos que no había otra terapéutica, si yo tengo que llevar a un ejército para que se bañe en agua fría, no se lava ninguno, con lo cual las heridas no se las lavan. Si yo consigo un manantial a 20 grados, se lavan las heridas todos, con lo cual llevo mi ejército a un lugar que tiene 20 grados y lo inauguro como agua minero medicinal por su temperatura. Es decir, y con esta temperatura de 20 grados la gente se cura. Ya veremos algún ejemplo también que contamos. En general también nos preguntamos si un agua minero medicinal es un medicamento. En realidad, un agua minero medicinal es un medicamento. Y una de las cosas que nos contaba el doctor Francisco Maraver es de que hay muchas pruebas y cada día hay más evidencias de que muchas de estas aguas realmente podrían utilizarse como medicamento. Desgraciadamente, en la farmacia española ya solo queda el agua de Carabaña de medicamento. Las otras pues, se han ido perdiendo y algunas de ellas que realmente podrían ser un medicamento, para volverlas hoy día a la farmacia como medicamento, habría que hacer una buena cantidad de estudios para probar que funcionan como medicamentos, con lo cual les llevaría también bastante dinero para probarlo y traerlo. Conocemos también propiedades del agua, por qué funciona como medicamento. Muchas propiedades que conocemos y otras que desconocemos y que nos interesaría cada día saber más de ellas, ¿no? Por ejemplo, las propiedades físicas de flotación, temperatura, la presión hidrostática del agua, hace que la podamos utilizar a nivel terapéutico y conociendo y valorando muy bien las propiedades que tiene. Las propiedades químicas también que tiene el agua, la composición que tiene, tanto en cantidad como en calidad, las propiedades microbiológicas del agua, es decir, esto nos va a permitir también utilizar un agua minero-medicinal. De hecho, bueno, el doctor Maraver comentaba de que en España se utilizan la mayoría minerales naturales. Por una de las cosas es que a esas aguas no se les altera la microbiología, mientras que a un agua que está desinfectada le hemos alterado la microbiología. Y en Europa se aprecia el agua en la que la microbiología está intacta. ¿Esto qué quiere decir? De que la composición microbiológica del agua no solamente hay que mirarla desde la parte negativa, de que esta agua no tiene bacterias contaminantes, sino también de la parte positiva de que las bacterias que tiene el agua son bacterias buenas que se llevan muy bien con las de mi intestino y que me proporcionan salud. Entonces, no solamente vamos a hablar de probióticos en los yogures, sino de que vamos a hablar de probióticos en las aguas. Y que muchas de estas aguas consideradas mineromedicinales probablemente tienen una microbiología especial que hace que sean saludables. Yo siempre que hablo de esto me acuerdo de la anécdota de que cuando estaba haciendo la especialidad en el laboratorio todas las aguas que llevaba yo salían contaminadas. Sí, pero contaminadas de bacterias buenas. Con lo cual me decía, eres un poco manazas porque todas las sacas contaminadas, que no, el hisopo no lo limpias bien. El hisopo lo limpia bien, pero los microbios que cogían el agua estaban llenas de microbios. Y es interesante y vamos a verlo, es decir, de aquí a unos años se va a hablar más de las propiedades microbiológicas de las aguas. También el agua utilizada como placebo, es decir, es un potente placebo. Es decir, cuando la gente está tomando agua, si en esa agua piensa que hay algo disuelto, es un potente placebo. Cuando comparas el agua con otras cosas, ves que nos actúa como placebo y potencia nuestra acción de placebo. Y luego, otra acción general que tiene el agua, que siempre se ha hablado de ella en los balnearios, es una acción general inespecífica. Es decir, nosotros en contacto con el agua, si el agua nos sabe agradable, nos proporciona una reacción general en nuestro organismo que hace que ponga en marcha cantidad de mecanismos de equilibrio o de reequilibrio. Entonces, a veces puede partir esta acción general inespecífica de una pequeña reacción de estrés al agua, pero otras veces de una sensación agradable que pone en marcha estos mecanismos. Entonces, esto, queramos o no, lo tiene el agua. Os voy a hablar un poquito de
cómo elegimos para hacer un trabajo las fuentes que nosotros íbamos a elegir para decir que esas fuentes eran mineromedicinales o curaban, ¿no? Entonces, teníamos que elegir fuentes en Aragón de muchas informaciones que nos venían y entonces intentamos sacar esos recursos de distintas fuentes. Unas fuentes interesantes fueron toda la literatura médica y literatura de otra gente que había buscado esas fuentes. Ahora os hablaré de algunos de ellos. Otras de curaciones milagrosas que se daban en esas fuentes. Otra de usos populares de la zona. Otra de usos que había para curar animales. Otras fuentes las sacamos simplemente analizando o viendo análisis que se habían hecho de esas aguas. Entonces, el análisis te hablaba claramente de que probablemente esa agua tenía un potencial terapéutico. Y otra también relacionada con rituales o con ejercicios que se hacían en esas aguas y que la gente hablaba de que curaban. A nivel de literatura médica, hay mucha literatura. Os he elegido puntualmente algunos libritos que hablan ya de fuentes medicinales en Aragón. Por ejemplo, de Limón Montero. Limón Montero pidió a toda la gente que normalmente él pensaba que sabía escribir o leer y escribir, que les mandasen información sobre las aguas que tenían en sus pueblos y para qué servían, ¿no? Y entonces fue muy curioso porque le respondieron, el cura o los maestros de los pueblos le respondieron contándole, pues en este pueblo tengo una fuente que sirve para esto. Y gracias a eso pues recogió una relación de fuentes en toda España y fue de las primeras bibliografías también que se hicieron sobre eso. Y algunas de ellas tan detalladas que hoy día te admiras de lo bien que describían las propiedades que tenía el agua y para qué servían, ¿no? Bueno, otro, Pedro Gómez de Bezoya, en la Historia Universal de Fuentes Medicinales, recoge muchas también de Aragón. Pedro María Rubio, con una reseña histórica también de Baños. Otro libro, bueno, curioso, sobre todo en recopilación de datos médicos, aunque parezca mentira, es el de Martínez Reguera, en los 2 tomos. Describe sobre todo historias del resumen que hacían los médicos de Baños de las enfermedades que habían curado y cómo las habían curado. Y bueno, nos podemos encontrar cosas muy, muy interesantes en esas historias de los médicos de Baños, de cómo funcionaba y curaba el agua, ¿no? Yo una de las cosas que cuento, bueno, la contaré más tarde con uno de los médicos de Segura de Baños, porque os lo pondré también de ejemplo del trabajo que hicimos. Otra relación de gente que había hablado sobre balnearios, os traigo aquí una relación de José María Turquía Chávez, de la historia de balnearios guipuzcoanos. A José María Urquía lo traigo aquí a colación porque la primera vez que escuché hablar de gente que estaba estudiando fuentes de mineromedicinales, él estaba estudiando las del País Vasco, y entonces a partir de ahí yo dije, esto me gusta a mí, ¿no? Entonces yo empecé a decir, bueno, pues ahora me voy a mi pueblo y empiezo por las mías, porque yo también conozco fuentecillas del estudio que está haciendo él, que yo las puedo también empezar a estudiar, ¿no? Y entonces él fue el que me metió el gusanillo en el cuerpo. Otros libros importantes han sido también de recopilación bibliográfica de Aragón, el libro de recopilación sobre todo de balnearios aragoneses que hizo Fernando Solsona y algunas monografías. Aquí os he traído, bueno, la de Sebastián Contín, de su tesis doctoral, que resume muy bien también la historia de Tiermas y otras historias que aparentemente se quedaban perdidas, ¿no? Este es el Vademecum de Aguas de Francisco Maraver, aunque está en otra edición, que también hizo una recopilación estudiando balnearios y de la que sacamos también la forma de ordenar también cómo íbamos a trabajar con las fuentes. Otra recopilación bibliográfica de fuentes distintas que se han publicado. Análisis y fichas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tenía también una gran relación y recopilación de estos manantiales.